que realmente la parte energética y educacional tiene que estar en ese equipo, porque es la única forma en que nos empapemos un poco de este tema y le demos la real importancia que tiene, sobre todo para los que vendrán, porque de eso es lo que se trata, ¿verdad? De que tratemos de que la gente capte realmente la importancia de esto y lo que tenemos que hacer para que algún día podamos utilizar eso que nos corresponde. Me parece brillante la iniciativa, pero yo les quiero agregar lo siguiente. El gobierno en alguna medida gestiona la educación, la salud, en fin, lo que es de su responsabilidad, la seguridad. Pero lo que no gestiona absolutamente es el tema de Itaipú y Yacyretá. Todos los gobiernos desde hace un buen tiempo, excepto Lugo en el año 2009, cuando vino Lula y se firmó no es ni un acuerdo ni un convenio, es una declaración conjunta, el 25 de julio del año 2009, donde, en fin, eso se hizo en respuesta al reclamo que le hizo el gobierno de Lugo al presidente brasileño sobre 6 cuestiones esenciales en Yacyretá, en Itaipú: la soberanía energética, la libre disponibilidad de la energía, la deuda, etcétera, etcétera. Pero el Brasil respondió, por decir así, con una declaración de acuerdo en donde, bueno, nos triplicaron la compensación, se consiguió la construcción de una línea de 500 y se prometió que la ANDE en la brevedad podía disponer del excedente paraguayo para venderla en el mercado brasileño en vez de la Electrobras. Pues lo que ocurre es que la Electrobras, nuestra energía excedente que no usamos, dispone de ella gratuitamente, porque el Tesoro brasileño hasta hace poco pagaba por esa energía y revende en el mercado brasileño. Bueno, esa posibilidad en esa declaración conjunta se avisoró, pero a partir de ahí se congeló. Hasta ahora nadie ni pregunta. Entonces el gobierno gestiona lo que debería de gestionar un gobierno, pero deja de lado, por ejemplo, un informe Sachs. Sachs es un académico, un economista reconocido mundialmente, que en su oportunidad resolvió la deuda brasileña y también la deuda galopante boliviana. Él vino a hacer un estudio sobre Itaipú. Y bueno, en su informe dice que la deuda ya fue pagada hace años, que ya fue totalmente honrada, y que que Itaipú está pagando a sus acreedores, particularmente a la Electrobras, $2.000 millones al año, por una cosa totalmente honrada. Ya. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro gobierno? Tiene su archivo en su escritorio, guardado seguramente en una gaveta, ese informe. No le damos importancia. La política del statu quo. Porque así se vive bien, ellos viven bien así. Entonces yo creo que este es un tema que tiene que estar en cualquier agenda política, en cualquier organización social. Este es un tema ineludible porque de eso depende el futuro de nuestro país. Nosotros dejamos de recibir anualmente muchísimo dinero del Brasil por nuestra energía, pero muchísimo. Entonces, si nosotros hubiésemos recibido ese dinero, no habría necesidad de bonos soberanos. Por ejemplo, estamos haciendo al revés. Estamos endeudando a generaciones de paraguayos a través de unos bonos cuyo hasta ahora no vemos su resultado. Le quiero hacer una pregunta Sí, general. ¿cómo no? Por ejemplo, la Contraloría puede entrar en prácticamente todos los entes. No puede entrar en Itaipú. Pero leí que no puede entrar en Itaipú, ¿y eso por qué? Porque Antonio Moreno Ruffinelli, este señor, abogado, es uno de los teóricos. Su tesis es la que prevalece hasta ahora. Y mediante esa tesis que impide que el Congreso o que la Contraloría pueda entrar en Itaipú. ¿Por qué? Porque todas las leyes que fueron sancionadas para transparentar Itaipú fueron tratadas de inconstitucionales. Inconstitucionales en base a su teoría. En base a su teoría. Y como él, dígame señora, usted que es una estudiosa, preocupada por su país, entre todos los abogados que tiene el Paraguay, uno solo
diseñó una tesis para defender los intereses nacionales. El doctor de Gasperi Gustavo ya murió infelizmente. Y los otros abogados, todos los demás, trabajaron para Itaipú. O son funcionarios, fueron empleados o están vinculados con Itaipú. No, están vinculados con el Estado paraguayo o con su país. La Corte Suprema de Justicia. La última sentencia, la número 280 de la Sala Constitucional, firman Alicia Pucheta y otros más, 3. Y hablan de que la ley 1167 que solicitaba la ANDE informes sobre las cuentas de Itaipú y Yacyretá, y bueno, esa ley fue tratada de inconstitucional. Eso fue en el gobierno de Lugo, en el año 2011. O sea que acá hay una confabulación, una conspiración en contra del Estado paraguayo. Y no solamente sino de los intereses de la gente. Un equipo de funcionarios que prosperaron mediante Itaipú y Yacyretá, hasta ahora nos dirigen. Y hacen que el gobierno no pueda intervenir en estas cuestiones. Ahora va a venir el presidente Temer. ¿Quién hizo algún reclamo? ¿Hay algún atisbo? Es por eso que se hizo esta conferencia en el Congreso este jueves 29 de septiembre. Yo le pregunto otra cosa. Sí. Si hay algo que valoro Sí. en este gobierno es la ley de la transparencia y de la información pública. ¿Eso tampoco puede entrar en Itaipú? Porque sería bueno conocer algo que no conocemos hace 50 años, aunque sea un poquitito, porque no vamos a conocer nunca a fondo. Le doy un ejemplo, no solamente en Itaipú. Hace poco al comandante de las fuerzas militares se le pidió su récord, su currículo. Cosa que Colin Powell tiene en la red, se niega. Que tuvieron que hacer un amparo. ¿Qué ocurre? Existe la ley, pero nos resistimos a cumplir la ley. Porque el poder está a favor o controlado por los que no quieren cumplir la ley. Es así de sencillo. Por eso que la ciudadanía tiene que actuar y tiene que exigir. Tenemos que empoderar a la ciudadanía. Tenemos que informar, informarnos e informar. Sí. Porque realmente si queremos fortalecer las instituciones y queremos fortalecer nuestra democracia, realmente tenemos que convertirnos en ciudadanos. Y yo siempre digo, la revolución en el Paraguay no es ni económica, ni social, ni política, es ética. Sí. Debemos recuperar otra vez los valores y ubicarnos en el lugar que nos corresponde a todos. Valemos porque somos paraguayos y porque somos personas. El licenciado sabe mucho de eso porque él visita a los niños y hace el esfuerzo para que gusten de la lectura, de su propio peculio, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos una persona que trabaja a favor de su país, ¿verdad? Él tiene una experiencia porque él vive la realidad. ¿Qué ocurre con esta gente que tiene una inusitada prosperidad? Viven en otro mundo, en otro globo. Nosotros no existimos para ellos. No existimos para ellos. Y se pegan el lujo, ¿verdad?, de calificar además a sus compatriotas. Pero es así. No sé qué nos puede decir al respecto, licenciado. Lo que pasa es que siempre decimos de que tenemos que reaccionar, tenemos que exigir. Pero si yo no sé hablar, yo no sé discernir, ¿qué es lo que puedo reclamar? ¿A quién y a dónde? Ese es el problema principal del país. Hace poco, en marzo o abril de este año me había llamado la directora de un colegio de Urucuy y hicimos una presentación, empezaron a leer y leía ella, su marido y su hijo también. Y le hicimos una entrevista hace cuestión de 20 días con Raúl y decía el marido: la escuela, el colegio, la universidad te enseñan para ser un profesional, pero no te enseñan a ser gente, no te enseñan a ser gente limpia interiormente y a partir de ahí empezar a realizar tus actividades. Podemos ser hasta buenos científicos, pero si tenemos la mente jodida podemos estar armando armas nucleares, pero para eso necesitamos conciencia. Esa es la parte que necesitamos trabajar. No es que queramos que la gente reaccione y va a reaccionar. Yo en general te puedo decir, yo decido que vos seas feliz. Y no porque haya una exigencia o simplemente un deseo, uno va a ser feliz. Uno tiene que saber, conocer cómo funciona eso.
Y eso es lo que no tenemos en este momento.